Es la tarea que el Señor nos ha hecho. Y hoy también vamos a hablar acerca de los discípulos del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 2 Corintios capítulo 11. Pablo escribió 2 cartas registradas a la iglesia de Corinto. Primera Corintios, Pablo va como presentarse a la iglesia que ya se encontraba en Corintios y va a hablarles e instruirles y corregirles. En Primera Corintios, Pablo les va a corregir sobre ciertos pecados que tenía la iglesia. Hablaba acerca del adulterio, va a hablar acerca de la Santa Cena y los peligros que estaban cometiendo en la Santa Cena, va a hablar acerca de la división de la iglesia, los problemas espirituales que tenían, les va a hablar sobre el don de lenguas, les va a exhortar mucho Pablo en 1 Corintios. Algunos dicen que probablemente Corintios ha respondido a Pablo con una carta. Una de mis docentes en la maestría de teología justamente nos enseñaba eso, que es probable de que Corintios, cuando Pablo le escribió, imagínate que alguien te escribe, imagínate que yo escribiese a otra iglesia, así como pastor aquí en Belén, pero con cierta autoridad de la palabra del Señor, yo escriba a una iglesia, a cualquiera, ¿no? A cualquier iglesia, a Pacajes, Mayo, a Baroa, y les escriba yo una carta como pastor de Belén y les diga, mis hermanos, ustedes de la iglesia de Adulam, que es la iglesia que está empezando, cualquier iglesia, ¿verdad? Se están comportando muy mal. He escuchado que están viviendo en adulterio. He escuchado también de que ustedes en la Santa Cena no respetan la Santa Cena. También quiero instruirles que sepan hablar en lenguas, sepan recibir los dones del Espíritu Santo. Probablemente esa iglesia que me escuche o me reciba la carta, algunos lo van a recibir de buena manera, pero es probable de que muchos también se enojen. Y algunos dicen que en ese enojo le escribieron a Pablo una carta, la cual va a dar como propósito la segunda carta a Corintios. Algunos dicen que la segunda carta a Corintios es la carta triste de Pablo. Probablemente Pablo, bien afligido, va a escribir respondiendo a Corintios y va a tratar de defenderse. Es seguro que en la carta de la iglesia de Corintios a Pablo le habrán dicho, ¿quién eres tú, Pablo, para estar llamándonos la atención a nosotros? ¿Qué cosa te crees? Más o menos así. Y Pablo le va a tener que responder a 2 Corintios, y aquí encontramos en el capítulo 11, versículo 16, dice Pablo, otra vez les digo que nadie me tenga por loco. Les está diciendo, mis hermanos, no me digan que yo estoy loco, ¿qué les está pasando? O de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en la locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis a algunos, se les esclaviza, si alguno les devora, si alguno toma de vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da una bofetada. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, dice. ¿Son hebreos? Yo también soy israelita. Yo también, ¿son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, y miren estas descripciones de Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufragado en la alta mar. En caminos muchas veces, en peligros desvíos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué terrible lo de Pablo. Yo cuando leo esto, me pregunto, digo, wow. Miren, yo, mis hermanos, y probablemente aquí cada uno de nosotros, no sé si alguna vez hemos recibido azotes. Azotes es que el azote que tal vez alguna vez nuestras mamás nos daban, ¿no? Con quinzacharani o con cinturón o con manguera o con cable de licuadora.
No les estoy dando ideas, pero sí les estoy diciendo lo que algunas mamás hacían o están haciendo. Tal vez ese azote tú has recibido cuando eras niño por corrección de tus padres, pero Pablo, el apóstol Pablo dice, mis hermanos, ¿quién soy yo pues? ¿Acaso yo no puedo gloriarme como discípulo del Señor? Porque he recibido azotes, 5 veces me han azotado los judíos, 40 veces más uno. Infinidad de azotes. He estado naufragando en el mar. ¿Saben qué significa naufragar en el mar? Literalmente en uno de los viajes de Pablo, su barco se había hundido en el agua, en medio del mar. Pablo probablemente estaba agarrándose de alguna madera o de algo que literalmente llegó hasta ciertas islas en donde fue rescatado. Pero él dice, he estado 1 noche y media en el mar. Ahí imagínense el apóstol Pablo agarrándose de una maderita en medio del oleaje. No sé, a mí me daría mucho miedo. Si pasar nomás el estrecho de Tiquina cuando estamos pasando, da miedo. Uy, si nos entramos, ¿sabremos nadar? ¿Cómo vamos a poder? Pablo dice, mis hermanos, a mí me han azotado, me han golpeado, me han abofeteado. He padecido hambre, escasez, desnudez, he estado naufragando. ¿Cómo no voy a ser yo discípulo del Señor? Literalmente dice eso. ¿Cómo van a dudar de mí, de que yo soy siervo del Señor? Yo les pregunto a todos ustedes, hoy por hoy creo que somos una generación de cristal cristiana. Porque antiguamente los discípulos como Pablo, ¿no? Mis hermanos, me han azotado, me han golpeado, me han insultado, me han pateado, me han apedreado, me han dado por muerto, he padecido hambre, he naufragado. Pero mañana voy a seguir predicando, normal. Pero ahora muchas veces nosotros han hablado mal de mí los hermanos. Ya no voy a ir a la iglesia. Parece gracioso para mí, porque muchas veces nosotros somos así. Pero Pablo no fue así. Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos del Señor, un discípulo del Señor, tiene la capacidad de estar fuerte en el Señor, porque miren en este caso de Pablo, no es que a Pablo por si acaso estaban hablando mal, él dice, hasta los mismos hermanos, miren, él dice literalmente, versículo 26, peligros entre los falsos hermanos también he recibido, por si acaso, para que digan, no, en el mundo me han dado aflicciones, en el mundo me han... No, los hermanos de la iglesia a Pablo también lo estaban persiguiendo, los fariseos, los judíos, los griegos, todo el mundo lo quería matar a Pablo, autoridades, gente desconocida, hechiceros. Alguna vez Pablo ha sacado demonio, la endemoniada, su familia quería ir en contra de Pablo. O sea, miren mis hermanos, qué tan fuerte era el discípulo Pablo. Cuando Pablo se convirtió, y esto se encuentra, esta semana justo estaba leyendo el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26, si no me equivoco está. A ver, voy a marcar esto. Hechos, capítulo 9, Pablo se convierte al cristianismo. Y la iglesia cristiana tenía miedo de que el apóstol Pablo sea realmente cristiano. Desde el versículo 20 Pablo se convierte. Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice, una vez que Pablo se convierte, miren esto mis hermanos, Pablo se convierte al cristianismo. Recuerden, su conversión es bien hermosa porque Pablo está yendo a matar cristianos, quiere ir a golpear cristianos, quiere agasar cristianos, meterlos a la cárcel y si es posible apedrearles y matarlos. Eso era Pablo, ese era Saulo de Tarso y estaba yendo camino a Damasco con muchas ganas de ir a matar cristianos y en camino a Damasco Pablo es encontrado por Cristo, el Señor. Pablo se convierte, queda ciego. Y al día siguiente, el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Los que invocaban su nombre, y eso vino acá, pero llevarlos presos con principales sacerdotes. Pero Saulo mucha más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco y mostrándose a Jesús que era el Cristo. Versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron el consejo de matarle al apóstol Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y los que guardaban la puerta de día y de noche para matarle, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Pablo, queridos hermanos, Pablo era discípulo, era considerado de entre los discípulos, aunque al principio decían, no, este no es discípulo, no es discípulo del Señor. Tiene que demostrar realmente que es discípulo del Señor. ¿Y saben cómo lo ha demostrado Pablo? Con la predicación que lo ha hecho a cada tiempo. Cuando en Corintios estaban dudando la gente de que Pablo era discípulo del Señor, lo que Pablo va a escribir es su testimonio de lo que él ha vivido por la predicación del Evangelio. ¿Tú eres discípulo del Señor? ¿Eres parte de los discípulos que el Señor ha establecido? ¿Qué es lo que has padecido por causa del Señor? ¿Qué tristezas has pasado dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces nos han apedreado? Dichosos son aquellos que vayan a sufrir persecución. Alguna vez les decía, 4 llamados tiene el cristiano: llamado al arrepentimiento, llamado al discipulado, llamado al apostolado y llamado al martirio. Probablemente algunos pasaremos un llamado al martirio. Literalmente hay cristianos que han muerto por la causa del Evangelio. Esta semana justo estaba rebuscando una información y hay un personaje boliviano. A ver si lo investigan, está en YouTube, alguno de sus análisis históricos, porque ha sido escaso. Algunos deben recordar, se llamaba Julio César Ruibal. Julio César Ruibal era un joven, no nazareno por si acaso, era un joven que ni siquiera era cristiano todavía, que fue a Estados Unidos y era una gran predicación de una gran evangelista que era Kathryn Kuhlman en ese entonces, y Kathryn Kuhlman predicaba en estadios y hacía milagros de sanidad por medio del Espíritu Santo. Entonces comentan que Julio César Ruibal fue por curiosidad, recibió a Cristo allá afuera y como cristiano, así como Pablo, inmediatamente empezó a orar por los enfermos y los enfermos sanaron. Del ministerio de Julio César Ruibal, por si acaso, para su dato, se han levantado los ministerios de Eclesia, una iglesia bien reconocida aquí en Bolivia, Poder de Dios, que es otra iglesia igual bien reconocida aquí en Bolivia. Esos 2 ministerios se levantaron desde la predicación de Julio César Ruibal, al grado inclusive que Julio César Ruibal predicó a Hugo Banzer Suárez en ese entonces cuando estaba como presidente. Algunos cuentan que justamente Hugo Banzer Suárez le pidió un milagro especial para uno de sus ministros y obró ese milagro. Y entonces el presidente le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, quiero los estadios de mi país y quiero que me puedan transportar en diferentes lugares. Y dicen en ese entonces que la gente nunca había visto, me parece muy interesante, algún día seguramente lo veremos, que mientras iban sanando, mientras la movilidad o la avioneta que pasaba con Julio César Ruibal, así como la sombra de Pedro, por los lugares también había sanidad. La historia cuenta que Julio César Ruibal habló con Benny Hinn y le dijo, el Espíritu Santo me ha dicho que me vaya a Colombia y también me ha dicho que voy a morir ahí. Eso lo dice literalmente Benny Hinn en una de sus prédicas. Hay un boliviano que dijo así. Y sí, literalmente Julio César Ruibal se fue a Colombia, predicó por un tiempo y fue asesinado por los carteles de droga en Colombia. Él sí sufrió esto del martirio por la causa del Evangelio. Pero ¿qué martirio? ¿Qué estás sufriendo tú, querido hermano? Así como los apóstoles. Porque podemos sufrir hambre. Alguna vez vamos a pasar escaseces económicas. Alguna vez vamos a pasar enfermedad. Alguna vez vamos a pasar conflictos, incluso dentro de la iglesia. Porque mis hermanos, si bien nosotros vemos el libro de los Hechos, no es que todo era color de rosas y todos eran hermanitos y comeremos juntos y compartiremos el pan juntos. No, de vez en cuando se peleaban y se trenzaban, no a puños, pero sí tenían discusiones muy fuertes. La primera discusión que se registra justamente fue una discusión que Pablo fue hasta Jerusalén para reclamar a los apóstoles. Porque ¿saben qué estaba sucediendo? Ya varias veces les he comentado esta historia. Los discípulos del Señor estaban empezando a discriminar a los gentiles, a los griegos. Y estaban diciendo, tienen que respetar el día de reposo, tienen que dejar de comer cerdo, tienen que circuncidarse, si realmente quieren ser discípulos del Señor. Y Pablo dice, mis hermanos, ¿acaso la salvación es por obras? Y va molesto hasta Jerusalén y dice, mis hermanos, ¿es así o no es así? Y en Jerusalén, Pablo lleva una discusión dentro de la iglesia. No está mal que dentro de la iglesia tengamos diferencias de visión, diferencias, quién sabe, hasta doctrinales he visto que puede presentarse. Pero aún así seguimos siendo
discípulos del Señor. Pablo sufrió mucho. Yo les animo a que marquen esto que hemos leído el día de hoy, 2 Corintios capítulo 11, y léelo con detenimiento desde el 23 hasta el 28. ¿Cuántas veces sufrió azotes, apedreamientos, casi dado por muerto, insultos, hambre, escasez, naufragando por causa del Evangelio, por ser discípulo del Señor? Entonces, tú eres discípulo, tú te consideras realmente un seguidor, un discípulo del Señor. Entonces, tú tienes que estar listo y preparado para vivir en abundancia, para que te vaya todo bien, para que te vaya todo perfecto, para que estés completamente sano, pero también tienes que estar preparado si algún momento tendrías que pasar escasez, tendrías que pasar tristeza, preocupación, hambre o desnudez, porque eso es lo que justamente hace un discípulo del Señor. No es la única historia la de Pablo. Miren lo que pasó en el libro de los Hechos. Vamos a buscar el libro de los Hechos capítulo 12. Esta historia es el inicio triste, donde probablemente la iglesia va a empezar a darse cuenta de que ser discípulo del Señor no había sido cosa frágil, cosa sencilla, cosa a la ligera que iban a tomar. Oye, mi hermano, si realmente tú quieres ser discípula del Señor, esto no es a la ligera. No es que va a ser, uy, ahora sí voy a dormir bien y voy a tener fama y voy a tener dinero y voy a tener todo lo mejor. No, no había sido así. Oigan, los discípulos del Señor, en este pasaje del libro de Hechos capítulo 12, empiezan a entrar en cuenta de lo que se habían metido, de lo que habían decidido seguir a Cristo. Porque ya anticipadamente ya les habían dado azotes, les habían amenazado a Pedro y a Juan, les había dicho, quiero que dejen de predicar de Cristo. Y ellos les ponían soberbiamente, decían, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. 2 veces les responden a los judíos. Pero en esta ocasión, en el capítulo 12, empieza a ponerse las cosas muy serias y muy tristes para los discípulos. Es cierto, ellos veían milagros, sanidades, señales, la sombra de Pedro sanaba. Pero en el capítulo 12 del libro de los Hechos hay un giro de la historia, la cual ellos les va a literalmente medir si realmente son discípulos del Señor. Hechos capítulo 12, versículo 20, dice de la siguiente manera: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos... Está esto en Hechos capítulo 12, versículos 1 adelante, me he adelantado, perdón. Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primer discípulo del Señor que iba a ofrecer su vida por causa del evangelio. Dice, mató a espada al hermano de Jacob. Yo creo que hasta este instante Juan, Pedro, realmente tenían una valentía, porque literalmente discutían con las sinagogas, con los fariseos, y les decían, no, no vamos a dejar de predicar, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Muy de palabra. Pero ahora, una vez que vieron y los habían tomado prisioneros a Pedro, a Juan y a Jacobo, y vieron cómo literalmente Herodes tomó una espada y mató a Jacobo, a cualquiera de nosotros nos pondría en una situación muy crítica de nuestra fe. A cualquiera. ¿Se recuerdan esa historia que alguna vez cuentan los pastores que había ocurrido probablemente en Perú? Cuando el ejército de Sendero Luminoso entró a una de estas iglesias rurales y entró con sus metralletas. Imagínense que entra aquí alguien con sus metralletas, unas AK. Dice, oigan, ¿quiénes son cristianos acá? Y todos se pusieron ahí nerviosos. Pasaron adelante los guerrilleros y les miraron a todos y les dijeron, ¿quiénes de ustedes son acá cristianos? Vengan aquí adelante. Y ni el pastor dice que salió. No sé si será así la historia, pero salió unos cuantos a confesar que realmente eran cristianos. Y literalmente cuenta la historia, no sé, nunca lo he visto ni en películas, pero cuenta la historia que el guerrillero metió una ráfaga a todos los que no salieron y los dejaron con vida, aquellos que habían confesado su fe en Cristo. Y les dijeron, nosotros valoramos quienes tienen convicciones, y se fueron.
En este caso, literalmente sucedió así con Jacobo. Ellos, quién sabe, decían, sí, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en esto? ¿Ustedes obedecen más a Dios antes que a los hombres? Si no les pasa nada, es fácil decirlo desde la boca. O sea, es fácil decirlo, yo obedezco más a Dios antes que los hombres. Pero en el instante en donde la vida, tu vida o la vida de alguno de tus seres queridos está en juego, ahí recién vas a poder decir con convicción de que es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Vieron cómo Jacobo fue muerto? Y todavía estaba prisionero Pedro. Dice la palabra de Dios, y viendo que esto había agradado a los judíos, versículo 3, procedió también a aprender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo quería matar a Pedro. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pregunta interesante. ¿Ustedes creen que la iglesia se olvidó de orar por Jacobo? O sea, que la iglesia dijo, uy, no, la ha matado a Jacobo. Ahora sí, no, tenemos que orar por Pedro, porque Pedro también puede. No, yo estoy seguro que cuando se enteraron que Jacobo había sido preso, la iglesia intercedió, oró, clamó al Señor, dijo, Señor, tu discípulo Jacobo, hermano de tu discípulo amado Juan, está prisionero, Señor, intercedemos por él, obra de alguna manera, quiebra el corazón de Herodes, haz algo con él. Pero murió Jacobo. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa libertad de aflicciones. No significa que te va a ir todo bien en la vida y que vas a prosperar en todos los ámbitos que tengas. Y a veces sí, les comento que sí, pero eso no afecta la convicción que tenemos como cristianos. Estoy seguro que la iglesia intercedió, así como intercedió por Pedro, intercedió por Jacobo y oraron, Señor, te pedimos por Jacobo, extiende su vida, sácalo de la cárcel, no se mata a Herodes, mata a esos soldados, haz algo, Señor. Y cuando se enteraron de la muerte de Jacobo, probablemente fue una razón de tristeza para toda la iglesia. Y ahora se enteran de que Pedro además estaba siendo encarcelado y la iglesia volvió a interceder por Pedro. Mi querido hermano, estás pasando aflicción en este momento y te empiezas a dudar y dices, no, desde que estoy en la iglesia estoy así. Si estoy en la iglesia, mira cómo se han enfermado mis hijos, cómo se ha enfermado mi esposa o mi esposo, o mi papá o mi mamá. ¿Por qué el Señor me ha quitado? Y hasta somos así desde clamones, ¿no? ¿Por qué el Señor me ha quitado esto? ¿O por qué el Señor me ha mandado esto? Querido hermano, no sé si podemos revisar una vez más el libro de los Hechos. Léanlo con detenimiento. Cómo los hechos del Espíritu Santo transformaron literalmente a toda la iglesia. ¿Estás pasando alguna aflicción? Tranquilo, mi hermano. Lo que Pedro pasó puede parecerte poco o mucho, pero no eres la única persona que está pasando aflicción, y eso no significa que seamos egoístas o individualistas, sino que ahora, en plena aflicción que estamos pasando, nosotros tenemos confianza y seguridad en quien nos puede ser inquebrantables. En el libro de Juan, vamos a buscar el libro de Juan, el Señor nos habla acerca de la esperanza que nosotros deberíamos tener como cristianos, y creo yo que esa es la esperanza que mantuvo firme a toda la iglesia cristiana. Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor les decía, esto les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor, Él ya ha vencido a este mundo. Mi hermano, en el mundo, acá en la tierra en la cual estamos, vamos a tener aflicciones. Y si por ahí estamos hoy por hoy, quién sabe, estamos bien, saludables, tranquilos, comemos, tenemos el pan nuestro para cada día, es suficiente. Y si por algún momento el Señor, por su gracia y su soberanía, en su voluntad, pasamos algún momento crítico en nuestras vidas, tranquilos,
el Señor ya ha vencido en este mundo. Dice, mis hermanos, en este mundo, les dice a sus discípulos, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, pero tranquilos, descansen en paz, porque yo ya he vencido este mundo. Prácticamente, ¿qué significa eso? Supongamos que ¿alguno de ustedes ha sufrido bullying en el colegio? Aquellos que hemos sufrido bullying en el colegio, siempre hay un abusivo, más corpulento, más grande. Tal vez algunos de ustedes eran los bullying, puede ser. Hay un abusivo más grande, corpulento, que te agaza, o te quita el recreo, o te golpea, o te insulta, o te hace algún tipo de maltrato. Aquellos jóvenes y adolescentes que están sufriendo o que han sufrido por si acaso. Imagínate esta figura. Imagínate que tienes a un súper amigo, justo aparece de la nada tu amigo, y tampoco es que sea más grande, ni más fuerte, ni más poderoso que tu bullying, pero, no sé, él habrá aprendido artes marciales o algo así, y que de pronto en el recreo él va solito y lo golpea al bullying, y le dice, prohibido que vuelvas a tocar al paredes, ¿entiendes? Sí, y lo bota. Y viene y te dice, oye, te cuento que puede ser que te siga molestando. Supongamos que vamos a poner el Paco, que es mi segundo apellido, ¿no? El Paco. Pero tranquilo, yo ya lo he vencido. Así que tranquilo. Ese instante tú te vas a sentir como, no sé si han visto Los Simpson, ¿no? Cuando Rafa, no es Rafa, ¿no? Está con el Nelson, dice, yo soy el amigo del Nelson. Te vas a sentir así, no, ahora sí, pues vas a levantar cuello y vas a decir, ay, ¿qué me va a hacer ahora? Porque sabes que el que lo ha vencido está contigo. Sabes que el que lo ha desdotado en un segundo, en una patada o en dos, tres patadas, está contigo. Y si él te vuelve a querer hacer algo, sabes que en cualquier instante le puedes decir, oye, Jesús, sigue molestándome. Y estás tranquilo. El secreto para estar confiado e inquebrantable delante del Señor, ante toda prueba, ante toda circunstancia, ante el hambre, ante la escasez, ante los azotes, ante las pedreadas. Cuando Pablo estaba ahí, quién sabe, sosteniéndose en pleno mar, con miedo seguramente, Pablo estaba seguro que el Señor ya había vencido este mundo. Y Pablo decía, mis hermanos, si yo muero, yo estoy feliz porque para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Si sigo viviendo voy a seguir ganando más almas y si muero yo me voy con Cristo y estoy tranquilo. Pablo tenía esa seguridad y cada uno de los discípulos del Señor que han muerto por la causa del Evangelio, que han muerto predicando y testificando de Cristo, ha sido porque ellos sabían que Cristo les ha dicho que Él ya ha vencido este mundo. Mi querido hermano, yo sé que pasamos momentos tristes. Algo ha pasado. Algo está sucediendo con el parlante. ¿Está bien, no es, Zube? Yo sé que pasamos aquí diferentes aflicciones, queridos hermanos, y pruebas. Y en cada una de estas pruebas, porque las que Pablo atravesó han sido realmente unas pruebas bien difíciles. Pero ¿saben quién nos puede hacer inquebrantable? Y esta palabrita inquebrantable, les cuento que es una palabra bíblica, aunque en otra versión. Inquebrantable son los celulares de anteaño, ¿verdad? Un celular Nokia donde tú las tocabas, lo pisabas, pasaban autos y seguía ahí, inquebrantable, y seguía sonando. Hoy por hoy muchos celulares se caen, y ya no sirve. Se rompe con fragilidad. Y así también hay muchos cristianos que antiguamente eran inquebrantables, como Pablo, que lo apedreaban, lo golpeaban, lo insultaban, lo maltrataban, los hermanos de la iglesia o los hermanos de afuera, los griegos y los fariseos, quien sea. Pero Pablo era inquebrantable como discípulo del Señor. Pero hay algunos cristianos que somos tan frágiles que ante una prueba, ante una caída, ya no funcionamos, abandonamos la fe, nos apartamos. A Pablo, y esto tal vez algún dato lo vamos a estudiar con mayor profundidad, creo que le molestaba mucho que los demás cristianos
abandonen la fe. En alguna ocasión le dijo a su discípulo Timoteo: Timoteo, me han dicho que tú estás siendo cobarde. ¿Por qué no puedes ser valiente como tu mamá, como tu abuela? Porque el espíritu que tú tienes, Timoteo, no es un espíritu de cobarde, de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Exhortaba a su discípulo a que siga perseverando en la fe. En alguna ocasión, incluso Pablo, en sus primeros viajes, hasta se peleó con su compañero de viaje, Bernabé, porque Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Marcos, y Marcos en su primer viaje medio que se había desanimado y se había ido. Pero después de un rato otra vez había querido volver, y Pablo le dice a Bernabé: yo no voy a ir con tu sobrino Marcos, porque ya nos ha dejado una vez, nos va a querer dejar otra vez. Y Bernabé dice: entonces yo me voy con mi sobrino. Y Pablo dice: entonces yo me voy con Silas. Y se dividen. Porque Pablo, y así como cada uno de los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, estaban dispuestos a entregar su vida por causa del evangelio. Y si venía una prueba, si venía un insulto de alguien, si venía, quién sabe, un poquito de escasez, si venía una enfermedad, porque Pablo también atravesó enfermedades, si venía una persecución, si venía, quién sabe, un día en el cual no comían, un día en el cual estaban en la cárcel, el otro día estaban en medio del mar, eso no los quebraba. ¿Qué es lo que te está quebrando el día de hoy, querido hermano, en tu fe? Porque tal vez en algún instante tú estabas en una posición que nada te quebraba. Tú ibas a ayunos, a vigilias, a prédicas, a visitas, a campamentos, a lo que sea, con tal de predicar el evangelio. Y hoy por hoy estás tan frágil que no estás inquebrantable, que estás sí, ya te vas a quebrar. Mira este versículo y con eso vamos a orar. Ezequiel capítulo 3 se encuentra en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. En nuestra Reina Valera 60, Ezequiel capítulo 3, y si José me puedes acompañar en el teclado. Ezequiel capítulo 3. ¿Saben lo que dice en otra versión? La voy a buscar. Versículo 9. En la versión Biblia al día se los voy a leer. En nuestra Reina Valera 60 dice: como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casas de rebelde. En Biblia al día dice así: yo te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo, no te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. ¿Saben cómo se forman los diamantes? ¿Alguna vez se han investigado? ¿Alguien tiene un diamante por si acaso? Yo no tengo. Los diamantes se producen desde el carbón. Ese carbón que tenemos a veces en nuestras brasas. Pero lo que sucede, el procedimiento que sucede, es un procedimiento muy amplio. No es que tu carbón se va a convertir en diamante, entonces serías muy rico. Sucede que el diamante, por mucho tiempo y por largos años, sucede una especie de proceso de calentamiento al extremo. El carbón quemado al extremo, después de todo ese proceso, literalmente se convierte en una de estas piedras preciosas que tiene un alto valor, un diamante. Y Dios dice aquí en Ezequiel: te voy a hacer a ti inquebrantable. ¿Qué significa eso? Que Dios te va a llevar a un proceso en el cual tú vas a tener que pasar pruebas, dificultades, insultos, maltratos. ¿Por qué Pablo era inquebrantable? Porque él pasó muchos azotes, porque él pasó
veces que lo han apedreado, veces que lo han insultado, veces que lo han dado por muerto, hasta el punto en donde las veces que le azotaban a Pablo, ya no me afecta porque soy inquebrantable. El Señor ya me ha hecho pasar todas estas pruebas. Si hoy por hoy, quién sabe, te está afectando algo que han dicho de ti, algo que estás pasando en tu vida, tranquilo, una vez que pases esa prueba, querido hermano, te vas a volver más inquebrantable que nunca. Si una enfermedad estaba a punto de volverte frágil y ahora que has pasado esa enfermedad, estás confiando mucho más en el Señor, estás siendo inquebrantable porque el Señor ha obrado sobre tu vida. No abandones la fe, no abandones tus votos y compromisos que has hecho delante del Señor, solamente porque ha pasado un poquito de prueba en tu vida. Te falta todavía para que tú seas inquebrantable. ¿Y sabes cómo lo vas a alcanzar? Superando todas esas pruebas. La palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado ninguna prueba que sepa que nosotros no vayamos a poder soportar. Y además que Él ha sido probado en todo y que Él tranquilamente nos puede decir: tranquilos, yo ya he vencido este mundo, y si yo he podido vencer este mundo, ustedes también. ¿Estás pasando una prueba de enfermedad? Sé inquebrantable en ese proceso. ¿Estás pasando una prueba económica? Sé inquebrantable en ese proceso. Y algún día podrás testificar, así como Pablo: azotes 5 veces los judíos, 40 veces más uno. Apedreadas, ni queques. Las veces que han hablado de mí, incontables. Las veces que me han insultado fuera de la iglesia o en la iglesia, ya me he olvidado cuántas veces. Las veces que he pasado hambre, que me he ido caminando y no tenía ni siquiera para el pasaje, qué hermosos testimonios. Las veces en las cuales he estado enfermo al grado de decir: Señor, ya toma mi espíritu, ya no puedo aguantar más de esta enfermedad. Muchas veces. Por eso soy inquebrantable delante del Señor, una fe sin ninguna duda, porque sé a quién he decidido y estoy seguro que Él es poderoso. Palabras de Pablo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso. Así que no me digas que tú te vas a rendir, no me digas que ya no vas a poder. Como dicen Hebreos, ante tan grande nube de testigos que nos están viendo. Esta nube de testigos son literalmente los mártires, los apóstoles, los profetas, los cuales han muerto por la causa de Cristo, asesinados, empalados como Jacobo con una espada, crucificados, devorados por animales, quemados en hambre, en escasez, en desnudez, pero todos ellos confiando en la fe que habían depositado en Cristo Jesús. Ante toda esa nube de testigos, ¿nosotros vamos a renunciar? ¿Nosotros vamos a poder decir que ya no podemos? No creo que sea así, mis queridos hermanos. Estás pasando pruebas en tu familia. Pasa con Cristo. Sé inquebrantable para que algún día tú puedas también animar a otros hermanos en esa prueba. Y si aún así perdiésemos padre, madre, esposo, esposa, hijos, dinero, construcciones, todo lo que tengamos o creamos tener en esta vida, si solamente nuestra parte es Cristo, nada más necesitamos. Mi querido hermano, con estas palabras yo te animo el día de hoy. No te detengas en el camino que has decidido tomar. Sigue buscando ser discípulo del Señor. Testifica de Cristo, así como Pablo lo hacía. Y que el Señor el día de hoy empiece a hacerte inquebrantable en la fe. ¿Cuántos quieren orar el día de hoy? A venir y desamar sus aflicciones, sus preocupaciones, a interceder como la iglesia que ha intercedido por Pedro. Lean por si acaso lo que hemos leído en el libro de Hechos el día de hoy. ¿Saben lo que sucedió con Pedro? La siguiente semana les voy a contar. Oremos, queridos hermanos. Vamos a pedirle al Señor que el día de hoy nos haga inquebrantables. Oh, gracias, Señor.